Chicos, hola, ¿cómo están? Me alegra poder estar a través de este medio para que juntos veamos esta última lección. Me disculpo tan tarde, ha sido una semana muy difícil y bueno, igual todavía estamos muy bien de tiempo. Todo sigue en pie como venía hasta el momento. Todavía no les he enviado el examen, pero pues prontamente lo haré y pues no hay ningún problema. Lo que sí es que este sábado tenemos la entrega final. Hay una situación y es que Daisy también les programó la entrega de ella para este sábado. Queríamos saber que nos cuenten si tienen alguna dificultad con tener ambas exposiciones este sábado. Si no tienen alguna dificultad, la idea es que haríamos la clase a las 4 para que en esas 2 horas pues podamos ver lo de los dos temas, la de doctrina y vivencias. Si hay alguna dificultad, pues nos cuentan y pues miramos cuál hacemos este sábado y cuál el siguiente. Listo. Bueno, entremos al tema. Es corto, pero es muy importante. Entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a ver el contenido de la lección, principio de estudios bíblico. Y como les dije, vamos a, a ver, les voy a mostrar cómo se usa esta herramienta eSword. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de lo importante que es como conocerla y saberla usar. Listo, vamos a hacer un ejemplo puntual. Entonces, principios de estudio bíblico. Primero que todo, vamos a empezar leyendo este pasaje que ustedes conocen bien, 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿sí? Para toda buena obra. ¿Listo? Entonces, buenas obras. Entonces, primero, este pasaje empieza diciendo una verdad, que toda, ¿cierto? Entonces, toda la escritura que tú y yo conocemos es dos cosas. Primero es inspirada y segundo es útil. Listo. Entonces, necesitamos entender estos dos conceptos de que es inspirada por Dios, es decir, que le da el carácter, perdón ese cuadro todo malo, em, primero le da el carácter divino a la escritura, o sea, que no es un libro más, sino que es sino que es algo intencional que Dios nos dejó y es útil, ¿cierto? Ahora, ¿para qué es este útil? Esto que yo señalé aquí no son sinónimos, ¿cierto? Cada uno cumple una función diferente. Entonces, primero, enseñar. Enseñar significa comunicar una idea. Entonces, la Biblia está lleno de enseñanzas, es decir, de ideas que Dios quiere comunicarnos, sea para que sigamos ese ejemplo o sea para que no sigamos ese ejemplo, ¿cierto? La Biblia no tiene problema, por ejemplo, con mostrar todo el pecado de David, ¿cierto? Aun cuando la Biblia mismo declara que David tiene el corazón conforme al corazón de Dios, la Biblia no tiene problema en mostrar las debilidades de David. Entonces Dios las mostró no para que sigamos ese ejemplo de David, sino para que no sigamos ese ejemplo de pecar, aunque David se arrepiente también y es un ejemplo que queríamos de seguir, de arrepentimiento, ¿cierto? Pero a fin de cuentas es una enseñanza que Dios quiere comunicarnos. Entonces toda la Biblia está llena de enseñanzas. Aún la cosa más, el pasaje más extraño o más obvio, tiene una enseñanza poderosa. Listo. Ahorita vamos a ver en las herramientas cómo aprender a identificar con esas enseñanzas poderosas. Rearguir. Rearguir es como contradecir en contra de quien hace un argumento o argumentar en contra de quien lo hace. Por ejemplo, supongamos que tú tienes un argumento
Por ejemplo, yo no soy amado. Puede ser un argumento de alguien con una dificultad o con un tema emocional complicado. Entonces él dice, yo no soy amado, ¿cierto? Porque nunca en la vida se sintió amado. Pero la Biblia dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongaré mi misericordia, ¿cierto? Entonces, eso es un argumento que tiene alguien, pero la Biblia te redarguye para cambiar ese argumento. ¿Listo? Otro argumento puede ser un argumento de pecado y la Biblia lo que hace es redarguirte para que no sigas cometiendo ese pecado. ¿Listo? Eso es redarguir. Corregir significa hacer desaparecer o disminuir un defecto. Entonces, tú y yo tenemos defectos, ¿cierto? Todos tenemos defectos, pero la Biblia nos ayuda por medio de muchas herramientas que tiene a corregir los defectos. ¿Listo? E instruir significa formar a alguien. ¿Listo? Entonces, a través de la palabra de Dios yo puedo ser formado. ¿Con qué imagen? Con la imagen de Cristo, ¿cierto? Entonces la Biblia nos instruye conforme a la medida de Cristo, para formarnos tal cual es. Ahora, ¿cuál es el objetivo de enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos? El objetivo está acá, afín, ¿cierto? Este afín nos dice el propósito con el cual está la Biblia. Y es que el hombre de Dios sea perfecto, ¿cierto? La perfección, yo me acuerdo yo haberlo predicado hace un tiempo en la iglesia, no sé si ustedes estaban, no tiene que ver con la definición de perfección que tú y yo conocemos, que es la ausencia de error. No, ¿cierto? Porque aún la Biblia dice que David fue perfecto, pero David también se equivocó, ¿cierto? La perfección tiene que ver más bien con la madurez. Entonces, es a fin de que el hombre sea maduro, ¿cierto? Y maduro no quiere decir alguien que no comete errores, sino que sabe qué hacer cuando comete un error, ¿cierto? Alguien inmaduro es aquel que de pronto cuando peca se aleja de Dios, porque dice, no, pues Dios no me va a perdonar. Ese es alguien inmaduro espiritualmente. Alguien maduro espiritualmente sabe que si peca puede acercarse a Dios con un corazón humilde, arrepentirse y alejarse del pecado. Listo, ese es alguien perfecto. Esa madurez nos la da la palabra de Dios a través de la enseñanza, a través de redarguirnos, a través de corregirnos e instruirnos. Dice, enteramente preparado. Entonces, la Biblia nos prepara. Dios no está buscando gente ya preparada, ¿cierto? O ya lista o ya perfecta o ya con todos los conocimientos. No, Dios lo que busca es gente dispuesta para él mismo prepararlo. ¿Listo? La Biblia es la que nos prepara. No es la experiencia de vida, no es una persona, es la palabra de Dios, la escritura, la que nos prepara para qué. Toda buena obra. Efesios 2:10 dice que Jesús nos creó para buenas obras, ¿cierto? La cual preparó de antemano. Listo, para toda buena obra. Entonces, por eso es importante la palabra de Dios. Listo. Pero la palabra de Dios está, la escritura está, pero es nuestra responsabilidad de cómo la estudiamos, cómo la interpretamos, cómo la usamos. Listo. Entonces, la hermenéutica, no sé si conocían esta definición, es el estudio de los principios y directrices para interpretar correctamente la Biblia. Entonces, por muchos años se han cometido muchos errores de interpretación, incluso algunas sectas eh, que hoy, pues, que son contrarias a la palabra de Dios, surgieron de interpretar incorrectamente la Biblia, ¿cierto? Entonces es demasiado importante que tú y yo podamos interpretar correctamente la Biblia. Entonces vamos a ver esos principios y directrices. Entonces, primero, vamos a ver las herramientas y después vemos los recursos. C2. Bueno, esos son dos, listo.
Entonces, primero leer constante y completamente la Biblia. Entonces, son dos cosas importantes, la constancia y completamente. Porque la constancia, o empecemos diciendo, la inconstancia no me va a dejar a mí interpretar bien la Biblia. Porque si yo soy inconstante y leo la Biblia cada mes, cada 6 meses, cada semana, entonces esa inconstancia, primero no va a ser provechoso lo que yo estoy leyendo, ¿cierto? O no va a ser provechoso el estudio que yo le estoy haciendo a la Biblia. Y segundo, no me va a permitir interpretar bien la Biblia, porque estoy siendo inconstante. O sea, leí un pasaje y ya, y me fui. Sabiendo que para poder yo interpretar bien ese pasaje necesito tiempo leyendo más, tiempo en oración. Entonces la constancia es muy importante. Y segundo, completamente, esto es fundamental, porque hay gente que se queda con un versículo, pero hay otros versículos que no necesariamente están en el mismo libro ni en el mismo capítulo de ese libro, que me ayudan a complementar la idea que el autor le está dando, ¿cierto? La Biblia es un libro que hay que leerlo holísticamente, es decir, todos los libros, todos los capítulos me hablan, varios capítulos, varios versículos me pueden hablar de la misma idea y me pueden ayudar a complementar la idea que un solo versículo me está dando. Entonces, si yo no leo la Biblia completamente, puedo caer en errores doctrinales, puedo caer en herejías. Entonces, es muy importante que tú y yo seamos constantes y leamos completamente. Listo. Segundo, dirección del Espíritu Santo. Chicos, esperen que voy a mirar si esto sí está grabando. Yo creo que sí. Bueno, sigamos. Dirección del Espíritu Santo. Entonces, esto es fundamental. Porque la Biblia, como vimos al principio, es un libro inspirado por Dios. Entonces, si es inspirado por Dios, es Dios mismo quien me tiene que revelar lo que Él escribió, ¿cierto? Entonces, para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para ayudarme a interpretar lo que está en la Biblia. ¿Listo? Dirección del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús se iba a ir y le dijo a sus discípulos, les dejo al Espíritu Santo que los guiará a toda verdad y les recordará lo que yo ya les dije? Entonces, para eso está el Espíritu Santo. Es una de sus funciones, ayudarnos a interpretar la Biblia. Tercero, interpretar el Espíritu. Miren la diferencia de este Espíritu con E minúscula y Espíritu con E mayúscula. Cuando es E mayúscula, es el Espíritu Santo como tal. Cuando es minúscula puede ser varias cosas. Si es minúscula, puede ser o el espíritu, la palabra espíritu de nuestro hombre interior, de nuestro hombre espiritual interior, o espíritu también traduce intención. ¿Listo? Entonces, esto es una palabra que se usa en el derecho. Significa entonces interpretar la intención del pasaje. Una cosa es lo que yo tengo escrito, lo que yo escribí, y otra cosa es con qué intención yo lo escribí. ¿Listo? Entonces mi tarea no es solo leer lo que escribieron, sino que necesito interpretar la intención con la que lo leyeron. Y eso es muy importante. Este otro aquí nos ayuda a complementar lo que hay acá. Identificar el contexto. El contexto, ¿qué es? Es el lugar y el tiempo de un pasaje. ¿Listo? O sea, que si yo quiero saber cuál es el espíritu del pasaje, o sea, la intención, yo necesito ubicarme en lugar y tiempo para interpretar correctamente el pasaje. ¿Listo? Decir, estoy leyendo un pasaje, no sé, en Romanos, en Gálatas, en Isaías, en Jeremías, cualquier libro, yo tengo que ubicarme temporalmente y espacialmente donde se está escribiendo para yo poder interpretarlo de la manera correcta. Sigamos. Quinto, identificar el tema central. Entonces,
De un solo tema central pueden surgir varios subtemas en el mismo pasaje. ¿Listo? Entonces muchas veces la gente, aquí hay un subtema, aquí hay otro subtema. En un mismo pasaje, en un mismo versículo, en un capítulo, esto puede ocurrir. Entonces hay un tema central y hay dos subtemas, supongamos, ¿cierto? Mucha gente se queda con un subtema o con los dos, ¿cierto? Pero nuestra tarea más importante es identificar el tema central, cuál es el eje central temático. ¿Listo? Eso es lo importante porque eso es lo que me habla del espíritu del pasaje, es decir, la intención del autor. Este es el tema central que quiere hablar el autor, que no debemos solo quedarnos, que aunque está bien pues, pero no solo debemos quedarnos con los subtemas, sino con todo el tema central. ¿Listo? Sigamos esto. Identificar quién habla y a quién habla. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el autor? Sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero escrita por hombres, ¿cierto? Entonces, ¿quién habla? ¿Cuál es la persona que habla? Entonces, es Pablo, es Isaías, es Moisés. ¿Y a quién habla? Estas dos hacen parte del contexto. ¿Listo? Es importante saber quién habla, cuál es la persona que habla y a quién habla. Sigamos, este es el séptimo. Identificar las palabras o ideas que más se repiten. Entonces, los judíos suelen escribir lo que más quieren, el tema central lo suelen repetir mucho en los versículos, pero como en maneras diferentes, ¿cierto? Llegan a una misma idea, ¿cierto? Pero pueden usar varias direcciones para llegar a ese tema. Entonces usan varias, Jesús por ejemplo usó parábolas y de varias formas llegando a una misma idea común. Entonces es útil identificar las palabras o ideas que más se repiten dentro de un texto, dentro de un capítulo. Y eso me va a ayudar a mí a llegar al tema central. ¿Listo? Sigamos. Identificar las promesas o demandas de Dios. ¿Listo? Entonces, las promesas son lo que yo recibo de parte de Dios y las demandas es lo que yo tengo que darle. Yo no me puedo quedar solo con las promesas porque yo también tengo unas demandas. O yo no me puedo quedar solo con las demandas porque también tengo unas promesas. ¿Listo? Es más, esto debería de ser una y. Sino que hay versículos que solo hablan de promesas y hay versículos que solo hablan de demandas, ¿cierto? Entonces, en el mismo versículo puedo encontrar una de las dos o ambas. ¿Listo? Entonces tengo que yo identificarlas. ¿Qué es lo que Dios me está prometiendo? Pero ¿qué tengo que hacer yo para llegar a esa promesa? ¿Listo? Muy bien. Estas son las herramientas. Es fácil en teoría. Lo difícil es ponerlas en práctica. ¿Listo? Si quieren específicamente una de ellas, como entenderlas mejor o que les muestre un ejemplo, me avisan y volvemos a hacer un videito y se los mando. Recursos. Listo, entonces estas son las herramientas. Ahora, ¿qué recursos puedo usar para estudiar bien la Biblia? Entonces, primero, diferentes versiones de la Biblia. ¿Qué son versiones? Es como varias formas de que se escribieron de una idea principal, ¿cierto? De un lenguaje original se desprenden como varias formas, no de interpretaciones, porque las versiones no son interpretaciones del texto original, sino formas de escribir el texto original, lenguas. Por ejemplo, la Reina Valera es un lenguaje antiguo comparado, por ejemplo, con traducción del lenguaje actual, ¿cierto? ¿Qué versiones yo personalmente recomiendo? Entonces, una que me gusta mucho es Nueva Traducción Viviente. ¿Listo?
Esta me gusta bastante. Otra que es muy buena y muy acorde al original es la Biblia de las Américas, que creo, no estoy seguro, creo que se escribe así, BLA, no me acuerdo no me acuerdo bien, creo que sí, sí se escribe así, pero es Biblia de las Américas. Hay una que yo no les recomiendo, para nada. Tiene muchos, o sea, te ayuda como a entender la idea del pasaje, pero para estudio bíblico no lo recomiendo. Y es la TLA. Listo, el TLA es un lenguaje muy sencillo, muy coloquial para nosotros, pero para estudio bíblico no la recomiendo. Sirve más como para darse una idea del pasaje, pero para estudio bíblico casi no lo recomiendo. Más bien les recomiendo NTV y Biblia de las Américas y obviamente eh, la Reina Valera. Listo, del 60. Diccionarios y comentarios bíblicos. Entonces, un diccionario muy conocido es el Strong, que es una traducción del original, cada palabra que fue escrita en el versículo a nuestro lenguaje. Entonces, uno de esos es útil, diccionario Strong. El eSword tiene este diccionario. Si usted ponen en Google comentarios bíblicos acerca de un pasaje, los pueden encontrar. Obviamente revisando la teología con que están escribiendo, ¿cierto? Concordancias, esto lo tiene la Biblia. Ustedes saben pues que es concordancia, son como agrupaciones de temas que tiene la Biblia al final. Entonces, cuando tienes problemas sobre amor, entonces usa estos pasajes. Que tienes problemas con la drogadicción, usa estos pasajes y cosas así. ¿Listo? Usar las traducciones del idioma original. Listo, esto es súper útil y este es el que más me gusta a mí estudiar. Porque con esto yo puedo encontrar muy fácilmente primero el espíritu del pasaje y el tema central. Porque el original me da eso, ¿cierto? ¿Qué quiso decir el autor? Que de pronto la versión en la Biblia no lo supo, no me lo muestra tan bien como la traducción del idioma original. Y por último, eSword. Listo. Entonces les voy a mostrar cómo, eh, cómo usar esta herramienta. Entonces primero, creo que tengo que terminar el video. Entonces voy a hacer otro mostrándoles la herramienta.